Bueno, acá tenemos un problema para resolver. Mira, dice, en un plano existen n puntos en el que no hay más de dos que sean colineales y con los cuales se forman segmentos, tal que el número de estos es 5n y halle el valor de n. Y acá hay alternativas: 9, 10, 8, 11 y 15. Ya, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Tenemos que hallar el valor de n. Ya, pero para eso vamos a usar lo que es el tema de análisis combinatorio. Recordarás cómo es el tema de análisis combinatorio. Es cuando, por ejemplo, tenemos acá combinatorio de n, que es el número de términos, por r. R es la razón. Ya, esto simplemente se halla así, como n factorial, o sea, el número de datos factorial. Factorial se simboliza así, con el signo de exclamación para abajo. Y esto sobre sería acá n menos r. R es la razón factorial multiplicado por la razón factorial. Ya, esta fórmula vamos a hallar para darle solución a este problema. Ahora, ¿cómo es, por ejemplo, cuando tenemos este símbolo? O sea, el signo de exclamación para abajo. Es factorial. Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, 7 factorial. ¿Esto cómo sería? 7 factorial es simplemente, o sea, desde el primero sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. Y el resultado sería el producto de todo esto. Por ejemplo, a ver qué sería que, por ejemplo, tengamos a ver 4 factorial. 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4. O sea, siempre desde la unidad. Partimos hasta el 4. Y si tenemos, por ejemplo, a ver n factorial, claro, pero nosotros no sabemos quién es n. Claro, acá sería simplemente 1 menos, ¿no? O sea, sería n por n menos 1. Claro, acá 1 menos sería 4 por 3 por 2 por 1. Sería por n menos 2. Y esto así sucesivamente, pues, ¿no? Hasta el infinito. O sea, hasta saber quién es el valor de n. Claro que factorial no se puede calcular cuando, por ejemplo, tenemos negativos. Por ejemplo, menos 7 factorial. Bueno, eso no existe en realidad. Sería vacío. Claro, porque el factorial nunca puede ser negativo. Siempre tiene que ser positivo. O sea, siempre, o sea, mayores de 1. Por ejemplo, 1 factorial si se puede hallar. Sería 1 factorial, simplemente sería 1 nada más. La unidad. Ya. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Utilizar esta fórmula. La razón simplemente viene a ser, por ejemplo, cuando por ejemplo me dicen, o sea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá, a ver, 8, 10, 12, 14, 16, por ejemplo, esto va de 2 en 2, ¿sí o no? Claro, porque para llegar a esto tienes que sumarle más 2, acá también más 2 y más 2. Y ese 12 entonces viene a ser considerado como la razón. O sea, la razón simplemente es la sucesión. O sea, cómo llegar, por ejemplo, para que me dé el término siguiente. Eso es lo que viene a ser la razón. Entonces, por lo tanto, vamos a solucionar, darle solución a este problema. Entonces acá sería, todo esto igual sería. Dice, en un plano existen n puntos. Entonces, ese n puntos sería el número de datos, que es n puntos. Dice, en un plano. Bueno, vamos a suponer que acá tenemos un plano. Un plano así. Ya. Esto viene a ser un plano. Ya. Dice que acá existen n puntos. O sea, no me dice exactamente cuántos puntos. Me dice n puntos. Pero dice que no hay más de dos que sean colineales. O sea, no hay más de dos. O sea, el máximo de puntos pueden unirse así. Por ejemplo, mira, acá tenemos dos puntos. Estos dos puntos se pueden unir.
Entonces, ahí que estamos diciendo que estos dos puntos son colineales. ¿Por qué? Porque están unidos. Igualmente acá, estos dos puntos se pueden unir. Pero dice que no hay más de dos. O sea, no se pueden unir así, por ejemplo. 1, 2 y 3. Y acá estoy uniendo 3 puntos. Ya, eso no va a existir, dice, porque dice que no hay más de dos. O sea, lo máximo que se pueden unir es dos nomás. Pero más de dos ya no. Así que esto no vale. O sea, está mal planteado sería. Ya. Pero así van a existir, pero dice n, o sea, n puntos que van a ser colineales. Y con los cuales dice que se forman segmentos. Acá dice, los cuales se forman segmentos. Y el número de estos es 5n. O sea, en total van a haber entonces 5n. Entonces, esto es lo que sería el análisis combinatorio. 5n. Y hay el valor de n. Entonces acá aplicamos esta fórmula de análisis combinatorio. Dice, en un plano existen n puntos. Entonces, ese n puntos sería el número de datos. Entonces ponemos acá n factorial sobre, acá sería n menos la razón. Pero la razón sería 2, porque dice acá que no hay más de 2 que sean colineales. Entonces la razón, mira, porque se unen solamente dos puntos, entonces sería n menos 2 factorial sería. Y multiplicado por la razón factorial. La razón sería 2. Según la fórmula de acá. Según esta fórmula. Ya. Y todo esto igual porque dice que el número de estos, acá está, el número de estos es 5n. Entonces todo esto igual a 5n. Ya, esto va a seguir entonces. Ahora bien, acá por ejemplo una fórmula. Mira, por ejemplo, cuando nosotros tengamos acá 7 factorial, este de acá yo lo puedo escribir así como 5 factorial, o sea, por 6 y por 7. Claro, es lo mismo. O por ejemplo, mira, cuando nosotros tenemos acá este n factorial, este de acá yo también lo puedo escribir así como n menos 2 factorial multiplicado por n menos 1 y por n. Claro, porque 5 factorial no es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Y luego acá sería por 6 y por 7. Por eso esto es 7 factorial. O este n factorial yo lo puedo escribir así como n menos 2 factorial por n menos 1 por n. Entonces, este n factorial yo lo puedo escribir así como n menos 2 factorial. Y acá sería por n menos 1 por n. Y por acá tenemos n menos 2 factorial y 2 factorial. Ya, 2 factorial es como si fuese 1 por 2. Y esto es 2. ¿Sí o no? Entonces acá simplemente sería 2 nomás. Ya. Y todo esto igual a 5 veces n. Mira, n menos 2 factorial con n menos 2 se van. Este n con este n también se van. Y me va a quedar entonces que este n menos 1 es igual a 5 por 2. Este 2 pasa a multiplicar con 5, sería 10. N cuánto sería igual, este 1 pasa a sumar acá, sería 11. Y esta es la respuesta. Porque me piden halle el valor de n. Entonces la respuesta sería 11. Esa es la respuesta.